La parashá de esta semana se llama Parashá Terumá. ¿Qué quiere decir Terumá? Quiere decir ofrenda alzada, ofrenda elevada. ¿Por qué se llama Terumá? ¿Por qué esta parashá involucra esto? Porque tiene que ver todo lo que consistía en la construcción del tabernáculo, que en hebreo se le dice Mishkan. Había cada proceso para construir el arca, había proceso para construir ciertos elementos que estaban dentro del tabernáculo, habían procesos para todo. Había también para ciertas cubiertas, ciertas tapas superior que tenía el arca, tenían ciertas medidas, habían unas mesas donde se ponía el pancito que estaba dentro del tabernáculo. Se construía también la menorá que tenía varios brazos y esos brazos tenían cierta esfera, y estamos resumiendo un poco de lo que incluía toda la construcción del Mishkan. Incluso dice una parte que había 10 cortinas y que se ponían lateral, otras cortinas que se ponían en la parte superior, y así en distintas esquinas del tabernáculo se iba poniendo estos elementos. Había cortinado de pelo, de cabra, que se ponía en la parte inferior. Y usted puede ver en la porción de la semana que existían distintas estructuras que se hacían en base a lo que se iba a construir en el tabernáculo. Tablones para la estructura que rodeaba el tabernáculo. Estos tablones tenían ciertas medidas. El paroje también, que era una cortina divisoria, y así sucesivamente usted lo puede visualizar en toda esta porción. Tal el altar del exterior donde se hacían sacrificios, y así sucesivamente. Y termina, la Haftará Terumá termina cuando el rey Salomón empieza a construir el templo, el primer templo. ¿Cierto? El rey Salomón construye el templo, y algo sorprendente, dice que usaban un gusanito para cortar grandes piedras. Era increíble porque no era cualquier, incluso dice la misma Haftará que no eran herramientas que usaron para elementos de construcción. Usaron un pequeño gusano que cortaba grandes cantidades de concreto y para hacer precisamente la construcción del templo. Y eso es, a grandes rasgos, la porción de esta semana. Resumiendo, bien bonito, usted a lo mejor le puede dar un poco tedioso, tantos detalles, tantas medidas, tantas estructuras que a lo mejor no entendemos, con el paso del tiempo vamos a comprender, pero detrás de esa construcción siempre hay un detalle. Y dicen en la parashá, en Terumá capítulo 25, en Shemot, Éxodo, capítulo 25, verso 2, y dice así: transmítele a los israelitas lo siguiente, diles que tomen una ofrenda para mí, en mi honor, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. ¿Qué le estaba pidiendo el Creador? Que esta ofrenda sea voluntaria. Hashem está ordenando a Moisés, a Moshe, designar recaudadores para recolectar dicha ofrenda que iba destinada a la construcción del tabernáculo. Todos los israelitas fueron parte de esta construcción física del tabernáculo. También dice, toda la existencia es de Hashem, por lo que la expresión que tomen para mí parecería redundante. Más bien, el versículo viene a transmitir a los recaudadores y tesoreros a cargo de cargos fondos comunitarios que su trabajo debe ser para Hashem, es decir, debe consagrarse a su tarea y hacerla en honor a Hashem. Ellos se deben a Él, deben dejar de lado mezquinos intereses personales para aplicarse y ajustarse a la causa que tenga a su cargo. Y que dice que en hebreo, terumá es la voz que alude a algo que es levantado o elevado. O sea, terumá es algo elevado o levantado. La pregunta es, todos los israelitas, ¿qué fue lo que entregaron? No fueron simple ofrenda. Ellos entregaron cosas materiales, ya sea oro, aportaron con ciertos conocimientos,
Ellos entregaron, en otras palabras, entregaron una ofrenda elevada, algo elevado. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es lo que nosotros le damos al Creador? ¿Qué es lo que nosotros alzamos al Creador? ¿Qué es lo que nosotros somos capaces como seres humanos tener una conciencia espiritual y elevar las cosas, elevar nuestro alrededor? ¿Cómo elevamos nuestro alrededor? ¿Cómo elevamos todo lo que hacemos, lo que vivimos? Las cosas nosotros las podemos elevar primero teniendo conciencia y teniendo conciencia que cada bendición que nosotros hacemos eleva la materia. Eleva la materia. Cuando usted hace una verajá, cuando usted hace una bendición con las letras hebreas que son conectores de mundos espirituales y son conectores de bendiciones de Dios, usted al hacer cada verajá, usted conecta con la materia y conecta con lo que está dentro de eso. Usted conecta con esa fuerza que sustenta la materia como tal. Cuando nosotros hacemos una verajá, hacemos una bendición, elevamos todo lo que nos rodea. Elevamos la materia, elevamos lo que comemos. Usualmente comemos de todo, pero no tenemos ni idea qué carga ese alimento, qué es lo que contiene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Elevar todo lo que comemos, toda la materia. ¿Qué también debemos elevar en nuestra vida? Nuestra alma. Porque muchas veces nuestro cuerpo físico está sumergido en el mismo cuerpo y bajo su sentido, pero no es capaz de elevarse. ¿En qué momento nosotros destinamos instantes para elevar nuestra alma? En pocos momentos. Destinamos pocos tiempos para Dios y nuestra alma queda allí, no sube, no se eleva. Nosotros debiéramos hacer una terumá en nuestro interior. ¿Y de qué forma? Elevando nuestra alma. ¿Y cómo elevamos nuestra alma? Mediante el estudio de la Torá. Mediante el estudio de la Torá nosotros vamos a hacer una terumá viva, una ofrenda elevada viva delante del Creador. Ahí donde dice el apóstol Pablo que debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, delante de Dios. Ser una terumá, ser una ofrenda elevada, alzada al Creador. Que Dios nos ayude a entender su Torá, a poder comprender lo que la Escritura nos dice. Que todos estos detalles son extremadamente importantes. Vemos en el 25, verso 19, dice, haz 2 querubines de oro, de una sola pieza labrados a martillo, en los 2 extremos de la cubierta, que los querubines son criaturas celestiales con alas y caras de niño. Haz un querubín en un extremo y sobre uno de los lados, y el otro querubín en el otro extremo sobre el otro lado. La cubierta y los querubines dispuestos a ambos lados deberán ser de una sola pieza. Los querubines deberán estar con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Las caras de los querubines deberán estar dispuestas mirándose mutuamente y a su vez las caras de los querubines deberán estar orientadas hacia la cubierta. Coloca la cubierta del arca por encima, luego de haber colocado dentro del arca las tablas del testimonio que yo te daré. ¿Qué había dentro de las tablas del testimonio? Los restos de las primeras tablas. Muy bien. Y la segunda tabla. Estaban las primeras tablas que enseñé el otro día, ¿te acuerdas? Y estaba la segunda tabla. Hay otras cosas más también. Y también habían otras cosas más dentro del arca, que era la vara de Aarón, que reverdecía. Sí. También estaba el maná del cielo que caía. Estaba allí también como evidencia para las futuras generaciones de que Dios había sustentado al pueblo de Israel con el maná. Y habían distintas cosas dentro. Pero una de las cosas que menciona este verso es que estaba las tablas del testimonio, o sea, estaba la Torá. Hay 2 versiones. Se dice que estaba la Torá escrita, toda la Torá, Claro. y otra versión que se dice que eran solamente los 10 mandamientos. Pero de que estaba la Torá, estaba. Claro. La pregunta es que tenemos que hacernos para una reflexión espiritual. ¿Qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro interior? Tenemos angustia, desesperación, dolor.
tenemos tristeza, a lo mejor raíces de amargura, cosas que tenemos que perdonar, cosas que tenemos que pedir perdón, cosas que nosotros debemos reflexionar, cambiar. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro interior? Es curioso notar que dice que el, que la- que el mismo, que el mismo recipiente donde contenía las tablas estaba contenido de tres cosas. Al fondo estaba de madera y alrededor era de oro y, y la otra parte del extremo era de oro Claro. y al medio era de madera. Sí. Eso representa los tres niveles del alma. El nefesh, que es la parte del oro, el oro es duro por decir así, Claro. cuando toma su estado sólido se endurece y es muy potente. Las tablas, o lo que era de madera, representa el ruaj. ¿Qué es el ruaj? La parte emocional, que es muy sensible cuando una persona pierde algún familiar, se rompe en cierta manera esa tabla. Y la otra parte, que es la del oro, representa el alma, Me llama. la neshama, en hebreo, la parte más superior del alma. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué hay dentro de estos niveles? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro nefesh? A lo mejor energías negativas o fuerzas espirituales contrarias o a lo cierta impureza podemos tener en nuestro nefesh y se puede endurecer. Incluso nuestro mismo nefesh, que sería en este caso nuestro cuerpo, a veces nos impide a que nosotros podamos sentir la presencia de Dios. ¿Qué tenemos en nuestro ruaj, en nuestra parte emocional? ¿Qué tenemos en nuestra parte, si nuestra sanidad, si se ha llevado realmente una sanidad en nuestras emociones? A lo mejor hay traumas, hay cosas que no hemos superado de niños, que no hemos perdonado, quizás un familiar nos hizo algo terrible en nuestra niñez y quedan como traumas en esa parte emocional del hombre. ¿Y qué pasa también con la neyamá, con la otra parte del oro? Que también es un alma como el oro lo es, puro, que se puede elevar. Y son dos polos opuestos, porque el nefesh también te aterriza y no te da conciencia del mundo espiritual, que sería el cuerpo, Claro. y la neyamá lo único que quiere es conectarse con Dios. ¿Qué está predominando? ¿Tu cuerpo espiritual o tu cuerpo animal? Que dice que había dentro del arca las tablas del testimonio. Lo que va a traer a tu vida un balance espiritual va a ser estudiar la Torah. Lo que va a traer éxito a tu vida espiritual, familiar, emocional, de noviazgo, de todas las índoles, va a ser que tú tengas las tablas en tu interior. En tu interior, dentro de ti. Dentro de nuestro corazón. Que allí se deba escribir las tablas del testimonio. Las hazañas que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Las grandes cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel, que se deben guardar en nuestro interior. ¿Qué tenemos en nuestro interior? O tenemos a otras personas, o tenemos otras prioridades, o tenemos quizá pensamientos, deseos egoístas nomás. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué había en ese entonces? Estaban las tablas del testimonio. Y es curioso, como decía mi hermano, estaban los restos de las primeras tablas. Cuando tú estudias la Torá, lees una Biblia escrita, sin secreto. Pero esa Biblia escrita que tú lees sin entender muchas veces lo que dice, tiene pequeños fragmentos de secretos del mundo espiritual. Entonces, cuando tú te sumerges y estudias las tablas, estudias la Torá, cuando te sumerjas más todavía vas a encontrar los restos. Y los restos te van a cambiar tu conciencia y van a hacer que tu alma, tu neshama, se conecte con Akadosh Baruj Hu. Entonces pasamos nosotros de sacarlo del interior afuera. Que nos ayude el Creador a sacar esos restos. Porque esos restos a nosotros nos van a cambiar la forma de cómo vemos el mundo, de cómo vemos las cosas que nos suceden, de cómo vemos las pruebas, de cómo vemos el dolor. Eso es lo que debemos hacer. Esta sería la clase de hoy. Muy hermosa la clase. Y deseamos que el Eterno le bendiga y le guarde. Ha sido muy cortita la clase, pero de mucho provecho. Así que Dios nos ayude a hacer una terumá viva, una terumá alzada, que podamos elevar nuestros más bajos instintos, elevarlo a los mundos superiores
y así de esta forma nos podamos conectar con el Creador. Así que muchas gracias, mis hermanos queridos, por esta porción y que el Eterno le bendiga y le guarde.